Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. San Cirilo, él decía, trataba de explicar un poquito a la Trinidad, decía que es como el sol. Dice, uno viene a ser el resplandor, la luz, otro viene a ser el calor del sol y bueno, pues uno viene a ser en sí el sol, ¿verdad? Entonces, ahí reflejaba un poquito lo que viene a ser la Trinidad, ¿verdad? Nos da una idea porque decimos, bueno, ¿cómo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Tres personas, un solo Dios. Entonces, uno es la luz, otro es el calor y otro viene a ser la luz en sí. Entonces, vemos allí una imagen de la Trinidad en el mismo sol. Y cuando hablamos de Dios pensamos que pues es el más grande, ¿verdad? Lo que les decía al principio, la suma de todas las perfecciones. Entonces, aquel de quien nadie más grande se puede pensar, ese es Dios. Y Él lo vemos reflejado en nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios que no está lejos, está siempre cercano a nosotros. En todos los momentos de nuestra vida está con nosotros, aunque a veces no lo veamos o aunque a veces no lo percibamos. Entonces, Dios siempre está allí con nosotros, cercano. ¿Por qué? Porque si Dios deja de pensar en cualquier cosa, en cualquier animal, en cualquier persona, simplemente desaparece, deja de ser. El que sostiene toda la creación es Dios. Entonces podemos decir que Dios está ahí con nosotros aun cuando uno peca, ¿verdad? Porque te está sosteniendo, y no, dejaríamos de existir. Entonces Dios es el que sostiene toda la creación. Y es importante que nosotros conozcamos a Dios, no solamente con la razón. Es bueno estudiar las cosas de Dios, aprenderlas, ¿verdad? Porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, si no aprendemos las cosas de Dios, si no conocemos su doctrina, pues no lo vamos a amar. Entonces, la importancia de conocer a Dios, es bueno conocerlo con la razón, pero también la razón no lo es todo, ¿verdad? Por ejemplo, el pensador y Santo Tomás de Aquino, decía que Dios es el motor inmóvil, porque Dios no necesita moverse para nada, porque no necesita nada. Entonces no necesita moverse para nada, porque no necesita nada. Entonces Él es el motor, podemos decir inmóvil, porque va moviendo todo lo que va sucediendo en la creación. Por ejemplo, cuando piensan en un huevo, pues se convierte en un pollo. ¿Qué es lo que hace que aquello se mueva y que se vaya convirtiendo en pollo? Ese es el motor inmóvil, Dios que va moviendo todo eso. O una planta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que vaya creciendo? ¿Qué es lo que mueve que aquello vaya creciendo y sea posible que crezca? Lo mismo con nuestra vida. Pues viene a ser Dios. Dios es el que va moviendo todo, acomodando todo en la creación. Entonces Él es el que sostiene la creación. Entonces Dios es omnipotente, está siempre presente con nosotros. Ese es quien Dios es. Y a lo mejor esa es una manera de darnos una idea racional de cómo es Dios, ¿verdad? De quién es Dios. Pero Dios va más allá, no solamente nos podemos quedar con la razón, sino hay que también ver en el corazón, porque la experiencia de Dios también es importante. La razón nos puede probar mil cosas, pero también es importante la experiencia. ¿Y cuándo está la experiencia? Cuando, por ejemplo, uno viene, tenemos el Santísimo aquí los viernes en la capilla. Bueno, está siempre ahí, ¿verdad? En el sagrario, pero tenemos la exposición del Santísimo los viernes. Y si uno viene abrumado con mil problemas, mil cosas, va y se sienta ahí con el Señor en oración, en silencio, y al final, después de media hora que estuviste ahí con el Señor, sales con aquella paz. Y dices, ¿qué pasó? Ya no me siento igual que me sentía al principio. Pues Dios va obrando allí. Y cada vez que rezamos es lo que hace Dios. Dios nos hace ver, nos abre los ojos y nos hace ver todo con los ojos de la fe. Y entonces somos más pacientes, perdonamos más fácil,
somos más amables. Entonces, es la obra de Dios cuando oramos, por eso la importancia de orar. Si siempre andamos de mal humor, quiere decir que a lo mejor nos falta orar, ¿verdad? Porque Dios siempre nos ayuda a ver las cosas, a entenderlas un poquito mejor, ¿sí? Y eso es lo que escuchamos también en el Evangelio de hoy. Dice Jesús que hay muchas cosas todavía que tengo que decirles, dice, pero que ustedes no pueden comprender. Es como si, a veces nos da la impresión como si Jesús hubiera dicho, pues no les enseñé todo, me quedé a medias, no fueron suficientes los años para enseñarles todos. No, eso no es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Porque Jesús nos dice en otro pasaje, dice, les he enseñado todo lo que he aprendido de mi Padre. Les he enseñado todo lo que he aprendido de mi Padre. Pero dice, luego aclara, dice, porque algunas cosas ustedes no las pueden comprender. Hay ciertas cosas que a veces no comprendemos y que se nos hace muy difícil. Y a veces hasta le reclamamos a Dios y le decimos, pues ¿dónde estabas en este momento? Cuando pasó esto, cuando pasó lo otro. Y a veces nos da un coraje con Dios. Y culpamos a Dios por ciertas cosas que pasan. ¿Por qué permitiste esto en mi vida? A veces así le decimos, le reclamamos, ¿verdad? Y a veces pues nos resentimos también con Dios, ¿sí? Dios siempre obra de una manera increíble, porque Dios obra siempre, pues cuando hay esos fallos, cuando hay esas fallas, cuando hay esos problemas, cuando hay esas dificultades, momentos difíciles, ahí es donde obra Dios, ¿verdad? Cuando nos parece que el mundo se vino en contra de nosotros, ahí es cuando Dios está haciendo su obra. Es decir, en nuestras flaquezas es donde Dios hace su obra. Cuando todo parece estar perdido, ahí es donde Dios obra. Y es cuando Dios nos da la lección más grande en esos momentos. ¿Por qué? Porque es lo que hizo con su Hijo en la cruz. Cuando Jesús tuvo que ir por el Calvario, donde fue rechazado, escupido, golpeado, donde pues también fue golpeado y luego crucificado, lo mataron en la cruz. Y si uno nada más contempla eso, dices, oye, pues Jesús es un perdedor, ¿verdad? Porque mira la manera en que acabó todo en la cruz. Si nada más contemplamos eso, es lo que podemos decir, y ahí es donde entra el Espíritu Santo y nos ilumina y nos hace ver todo. No, Jesús no fue un perdedor, porque Jesús donó su vida y porque su vida no acabó en la cruz, sino que siguió con la resurrección. Y eso es lo que el Espíritu nos hace ver. Lo mismo en nuestros problemas, en nuestros traumas, en los momentos más difíciles que hemos tenido en nuestra vida, allí está obrando Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa lo malo para sacar algo bueno. Porque alguien puede decir, bueno, pues es que de niño, de niña, sufrí este trauma, tuve este problema. Y si uno se queda viendo nada más el problema, pues ahí se queda. Pero si uno empieza a ver, bueno, pues gracias a aquel problema, mira, pues puedo ayudar a otra gente. Gracias a aquel problema, pues soy más fuerte. Gracias a aquel problema, Dios me ayudó a tener fe, a confiar en Él. Gracias a aquel problema que me hizo sentir, pues quien realmente era, que no podía hacer nada sin la ayuda de Dios, me ayudó con la humildad. Y es cuando uno empieza a ver y dice, oye, pues mira lo que ha obrado Dios. Mira lo que ha obrado Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos. Es el Espíritu el que nos ayuda a ver eso. Por eso cuando rezamos, cuando meditamos, Dios nos abre los ojos y nos ayuda a ver eso, su obra. Y por eso cuando tenemos un problema, es lo primero que hay que preguntarnos, ¿para qué está usando Dios este problema? ¿Qué está obrando Dios en mi vida con esto? Bueno, a lo mejor está uniendo más a la familia. A lo mejor me está enseñando a aprender
de esas situaciones, para no caer en lo mismo. Pues siempre Dios está obrando algo en nosotros. Así sea lo peor, Dios saca algo bueno de eso que a veces vemos como lo peor. Esa es la obra de Dios. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a ver el porqué de las cosas. Nos ayuda a tener fe y a seguir adelante. Y es el que nos revela eso. Es el que nos revela que no hay muerte más bonita que la de Jesús, porque donó su vida por amor a nosotros, a la humanidad. Nos ayuda a ver que después de eso hay vida, y vida en abundancia, vida que no se acaba. Con los problemas también Dios algo está obrando ahí y está sacando algo bueno. Si no hay problemas, no hay crecimiento, no hay madurez. Pues hay que ver la obra de Dios en esos problemas. Y en las lecturas de hoy escuchamos, en la primera lectura vemos cómo Dios crea todas las cosas, el Padre crea todas las cosas, está desde el principio, por eso decimos, el Padre es el creador, pues es el que crea el universo. Y luego vemos la acción, en la segunda lectura vemos la acción del Hijo, por Él hemos sido salvados, hemos sido redimidos. Entonces, el trabajo del Hijo es salvarnos, es la redención. Y luego el Espíritu Santo, pues Él es el que nos santifica, es lo que escuchamos en el Evangelio. Y esa es la obra de Dios que hace en nosotros, que realiza en nosotros. Entonces la importancia de dejarnos hacer por Dios. Y la importancia de acercarnos, rezar, estar cerca de Dios para que Él nos abra los ojos. ¿Sí? Una persona a veces puede quedarse ciega toda la vida, ¿verdad? Porque nunca ves la obra de Dios en tu vida, nunca despiertas. Entonces es el peligro de quedarnos dormidos toda la vida y nunca ver lo que Dios obra. Y pues nos levantamos dormidos, seguimos por el día dormidos, vamos a acostarnos dormidos. ¿Por qué? Porque pues cuando Dios nos es indiferente, Dios nos puede ser indiferente, y eso lo vemos en nuestra sociedad. Estamos tan ocupados, tan distraídos en tantas cosas, los medios de comunicación, el trabajo, la escuela, y estamos tan ocupados que a veces no le damos tiempo a Dios. Y si no le damos ese tiempo a Dios, pues entonces no vamos a ver su obra. Y por eso nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir que ya no podemos con aquellos problemas, que ya no puedo más, nos sentimos que nos ahogamos. Entonces por eso el primer mandamiento, el más importante, es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, tomar tiempo para Dios. Dios debe ser el primero siempre. Y ya después viene lo demás, pero debemos de buscar a Dios. Y eso es lo que pasó con la comunidad de los primeros discípulos. En los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, viene allí cómo ellos se reunían y oraban. Y allí es donde el Espíritu se les reveló y les indicó lo que tenían que hacer. Y eso pasa con nosotros. Cuando oramos, el Espíritu Santo nos indica lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir y cómo debemos caminar. Con confianza, nos va enseñando el camino. Y esa viene a ser la revelación del Espíritu Santo, no viene a ser al final de los tiempos, ¿verdad? Que lo que va a pasar al final de los tiempos, no, sino que el Espíritu Santo se va revelando poco a poco, nos va enseñando el camino, por dónde hay que caminar. Y luego nos dice el Evangelio, dice, y el Espíritu me glorificará, dice Jesús. El Espíritu glorifica a Jesús. ¿Por qué? Porque las obras que Jesús ha hecho, por ejemplo, si alguien no vivía bien y luego se acerca a Jesús, le cambia la vida, oye, pues es una obra grande la que Dios hizo allí. O por ejemplo, si alguien está enfermo y Jesús le concedió la salud, bueno, es la obra de Dios. Pues Dios va haciendo su obra allí, en todas esas situaciones de nuestra vida. Todo lo bueno que acontece, ahí está la obra de Dios. Y esa es la gloria de Dios. No viene a ser el adquirir fama, una buena imagen, prestigio, no. Sino que viene a ser en el servicio, en la entrega. Allí es donde Jesús es glorificado y el Padre es glorificado a través de las obras de Jesús.
Entonces nosotros cuando hacemos algo bueno, Dios es glorificado. Hacemos la obra de Dios. Y ese es nuestro trabajo. Y cuando nosotros estamos bien, cuando otra gente está bien, Dios cumple su misión. Dios es feliz porque nosotros somos felices. Eso es lo que está en el corazón de Dios, que nosotros seamos felices. Pedimos a Dios que nos ayude a buscar a Dios, acercarnos a Él, para que Él pueda hacer su obra en nosotros, nos transforme y podamos también continuar glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.